En este video vamos a hacer el ejercicio 6 del práctico 4. La idea es que se elige un punto al azar en el intervalo 0, 1 y miramos los segmentos que quedan dados por ese punto, que van a ser dos, el de la izquierda y el de la derecha. Las longitudes de esos segmentos son U, siempre el de la izquierda va a tener longitud U, y el de la derecha siempre va a tener longitud 1 menos U. ¿Está bien? Bien, la primera pregunta que nos hacen es ¿cuál es la longitud promedio de la pieza más corta? O sea, del tramo que tiene longitud más corta. Fijamos siempre S, cuál es la longitud de eso, y nos preguntan cuál es la longitud promedio. Entonces, la longitud de la pieza más corta la podemos llamar así, ¿no? Va a ser M1 igual al mínimo entre U y 1 menos U, ¿no? Porque va a ser U es la longitud de esta pieza y 1 menos U la longitud de esta otra pieza. Entonces el mínimo es la pieza más corta, es la longitud de la pieza más corta, el mínimo de eso. Y la pregunta entonces se reduce a calcular la esperanza de M1. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a recordar que era la esperanza de una variable aleatoria continua. Bien, y tenemos esta definición en las notas, en la página 8 de la clase 8, que es la que vamos a utilizar. Entonces, fíjense que lo que tenemos que hacer es calcular la densidad de M1 en este caso. Y una vez que tengamos eso, podemos calcular la esperanza integrando. Bien, entonces calculemos eso, la densidad de M1, y para eso vamos a usar la siguiente estrategia. La estrategia se basa en el siguiente resultado, que aparece en la clase 7, página 7 si quieren revisar, que es que la distribución de una variable aleatoria continua, la derivada de la distribución, es igual a la densidad siempre que f sea derivable en ese punto. Entonces, como nos dicen, esta propiedad es muy útil para calcular la densidad de una variable. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a calcular la distribución y después la vamos a derivar para obtener calcular la distribución de M1. Primero observamos que M1 toma valores entre 0 y 1 medio, ¿no? Porque es la longitud de la pieza más corta y no puede valer más de 1 medio. ¿Está bien? Entonces vamos a tomar t entre 0 y 1 medio y vamos a calcular f de t, que acá le estoy llamando f a la distribución de M1, que está definida así, es la probabilidad de que M1 valga menor o igual que t. Y ahora esto es igual a que M1 sea menor o igual que t y que U sea menor o igual que 1 menos U, más la probabilidad de que M1 sea menor o igual que t y que pase lo contrario a esto, que es que U sea mayor que 1 menos U. ¿Está bien? Y ahora, si U es menor que 1 menos U, M menos 1 es igual a U. Entonces esto se transforma en esto, en que U es menor o igual que T. Y lo mismo acá, si U es más grande que 1 menos U, M1 va a ser 1 menos U. Entonces esto se te va a transformar en que 1 menos U sea menor o igual que T. ¿Está bien? Porque recuerden que U es la longitud de una pieza y la longitud de la pieza a la izquierda, y 1 menos U la longitud de la pieza de la derecha. Entonces, y M1 es la longitud de la pieza más chica. Bien, entonces, ahora esto ¿qué se parece? Esto es el valor en t de la distribución de U, ¿no? Porque es la probabilidad de que U sea menor o igual que t. Y esto es la distribución de 1 menos U, evaluada en t, porque es la probabilidad de que 1 menos U sea menor o igual que t. Bien,
La distribución de U es un dato del ejercicio, porque nos dicen que el punto se elige al azar con distribución uniforme. O sea, si nos dicen solo al azar, suponemos que la distribución va a ser uniforme. Y eso lo que quiere decir es que la probabilidad de que U sea menor o igual que T es igual a T. Eso es lo que quiere decir tener la distribución uniforme. Ahora, ¿qué pasa con la distribución de 1 menos U? Pero para hacer esto, simplemente vamos a alargarnos a hacer esta cuenta. Entonces la probabilidad de que 1 menos U sea menor o igual que T es igual a la probabilidad de que 1 menos T sea menor o igual que U. Simplemente paso U para allá, T para el otro lado. Y bueno, esto, acá lo que puedo pensar es en la probabilidad de que pase lo contrario, ¿no? Porque yo lo que quiero es que me aparezca la distribución de U. Y entonces lo voy a hacer la probabilidad de que pase lo contrario para que me quede el signo menor o igual, que lo voy a relacionar con la distribución de U. Entonces esto es igual a 1 menos la probabilidad de que U sea menor estricto que 1 menos T, que es lo opuesto a esto. Pero no hay diferencia entre el menor y estricto y el menor igual porque la distribución es uniforme. ¿Está bien? Eso es porque la probabilidad de que U sea igual que 1 menos T, eso da 0. Porque es la probabilidad de que U caiga exactamente en 1 menos T es 0, ¿no? Porque la distribución de U es uniforme. Bien. Entonces, poniendo esto en vez de esto, ya sabemos que esto da exactamente 1 menos T. Lo pongo acá y me queda 1 menos T, que es igual que T. Es decir, que acá ya podemos borrar estos signos de interrogación y decir que la distribución de 1 menos U también es la uniforme en 0, 1. Bien. Entonces, lo que hicimos hasta acá fue probar que, porque recuerden que nos quedamos acá, la probabilidad de que U sea menor o igual que T, que esto ya sabemos que va a dar T, y esto sea menor, y que la probabilidad de que 1 menos U sea menor o igual que T, que también sabemos va a dar T. Bien, entonces, como tengo que sumar las dos, f de t me da igual a 2t para t entre 0 y 1 medio, recuerdan. Y bueno, como m1 no puede valer más chico que 0, la probabilidad de que m1 sea menor que 0 es 0. Después, si t está entre 0 y 1 medio es 2t, que es lo que calculamos arriba. Y si t es mayor que 1 medio, ya esto nos va a dar 1, ¿no? Porque es la probabilidad de que m1 sea menor o igual que 1 medio, y siempre es menor o igual que 1 medio. Entonces nos va a dar 1. Como la distribución, simplemente tenemos que derivar, y lo que nos da la derivada es la densidad de m1, que le llamamos p, y eso es esta función. Va a valer 0 si t es menor que 0, porque la derivada de una función constante va a dar 0. Va a valer 2 entre 0 y 1 medio, y va a valer 0 si t es mayor que 1 medio. Entonces, acá a la derecha tienen las dos gráficas. Bien, y bueno, ahora es simplemente aplicar la fórmula de las notas para la esperanza, que nos dice que la esperanza de m1 va a ser igual a esta integral, y esta integral da exactamente 1/4, y esa es la longitud promedio de la pieza más corta, 1/4. ¿Cuál es la longitud promedio de la pieza más larga? Ahora, si llamamos m2 a la pieza más larga, que es a la longitud de la pieza más larga, que va a ser el máximo ahora entre u y 1 menos u, nos piden calcular cuál es la esperanza de esta nueva variable aleatoria. Bien, ahora observen que la relación entre m1 y m2 es la siguiente, ¿no? Porque cuando m1 dé u, m2 va a dar 1 menos u, y al revés.
Entonces siempre vamos a tener que M2 es igual a 1 menos M1. Intenten convencerse dividiendo entre esos casos si quieren, puede servir. Pero con esta relación ya se simplifica un montón, no tenemos que volver a usar la estrategia, que podemos usar que la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, y nos va a quedar entonces que la esperanza de M2 es la esperanza de 1 menos M1, que es la esperanza de la función 1 menos la esperanza de M1. La esperanza de la función 1 es simplemente 1, y la esperanza de M1 ya la calculamos, es un cuarto. Y entonces la longitud promedio de la pieza más larga va a ser 3 cuartos. Sigue es esto. ¿Cuál es el valor promedio del cociente entre la longitud más corta y la más larga? Bueno, esto lo podemos interpretar así, ¿no? Nos piden calcular la esperanza de M1 sobre M2. Bueno, ya sabemos que M2 es 1 menos M1, así que podemos calcular la esperanza de esta variable aleatoria, M1 sobre 1 menos M1. Y para calcularla vamos a usar la misma estrategia que antes. Vamos a calcular la distribución de M1 sobre 1 menos M1 y después derivarla para obtener la densidad, y después usar la definición o la fórmula para esperanzas de variables continuas, y así calcular esta esperanza. Calculamos la distribución de M1 sobre 1 menos M1, y el valor de esa distribución en t sabemos que es la probabilidad de que M1 sobre 1 menos M1 sea menor o igual que t, y acá simplemente pasamos esto multiplicando, después agrupamos el M1 acá y pasamos el t para un lado y dejamos M1 del otro lado, y llegamos a que la distribución de M1 sobre 1 menos M1 en t es igual a la distribución de M1, esta es la distribución de M1, valuada en t sobre 1 más t. Ahora, esta distribución ya sabemos cuánto la conocemos, y bueno, evaluándola acá nos queda así. Nos queda que esto vale 0 si t, ¿no? Si lo que está dentro es menor que 0, o sea, si t sobre 1 más t es menor que 0. Después nos queda 2 veces lo que está dentro, que es 2 por t sobre 1 más t, si lo que está dentro está entre 0 y un medio. Recuerden que la gráfica de f era así: 0, 2, 0, 1 digo. Y bueno, después va a valer 1 si lo que está dentro es mayor que un medio. Entonces lo que vamos a hacer es reescribir esto. Bien, y eso lo podemos hacer de la siguiente manera, usando que esto es menor o igual que esto es mayor o igual que 0 y menor o igual que un medio, si solo si t está entre 0 y un tercio. Bien, entonces vamos a tener que la distribución de M1 sobre 1 menos M1 vale 0 si t es menor que 0, 2t sobre 1 más t si t está entre 0 y un tercio, y va a valer 1 si t es mayor que un tercio. Bueno, y ahora que tenemos la distribución, podemos calcular la densidad derivando. Y lo podemos escribir así: como es constante antes de 0 y después de un tercio, podemos poner que vale la derivada, o sea, la densidad va a valer 0 antes de 0 y después de un tercio, y entre 0 y un tercio va a valer esto. Es la derivada de esto que aparece acá. Y bueno, ahora simplemente para calcular la esperanza hay que hacer esta integral. Bien, y esta es la integral de esta otra función, y bueno, la pueden calcular. Les va a dar 2 por logaritmo de 2 menos 1. Aparece el detalle de si no les sale esta integral, aparece en detalle en la solución. Se pueden fijar ahí si no les sale. Lo que nos hacen es cuál es el valor promedio del cociente entre la longitud más larga y la más corta. Bien, eso es, ya con todo lo que venimos haciendo, podemos decir que es la esperanza de M2 sobre M1
que es la esperanza de 1 menos m1 sobre m1, y acá pueden escribir así, esto va a ser la suma de las esperanzas, y nos queda, les voy a dejar de ejercicio calcular esta la esperanza de 1 sobre m1. Bien, y para esto pueden seguir la estrategia que veníamos haciendo, que es distribución más derivar. Bien, el resultado es 1 sobre m1. El resultado es que esa esperanza da infinito, y entonces esta otra también va a dar infinito. Vamos a ver otra forma de encarar todo el ejercicio, que es usando el cambio de variable. Vamos a concentrarnos en contestar la pregunta de cuánto vale el valor esperado del cociente entre la longitud más corta y la más grande. Pero pueden hacer todo el ejercicio con este encare, y les recomiendo que lo hagan si tienen tiempo. Bien, entonces para hacer eso, observamos, esto ya lo sabemos, m1 sobre m2 es m1 sobre 1 menos m1, y eso vale 1 sobre 1 menos u, si u es menor o igual que un medio, ¿está bien? Porque acá tengo un medio, y u me cae de este lado. La longitud más corta va a ser esta, que es u, y la más larga va a ser entonces 1 menos u, y si cae de este lado es cuando se invierten los roles. Bien, bueno, entonces lo que vamos a hacer es definir h, una función de los reales en los reales, que vale t sobre 1 menos t, si t está entre 0 y 1 medio, vale 1 menos t sobre t si t está entre 1 medio y 1, y va a valer 0 fuera de, o sea, después de 1 y antes de 0 va a valer 0. Y lo que tenemos, lo que nos dice esta llave de acá, es que m1 sobre m2 es h de u. Podemos pensar u como una variable aleatoria, ¿no? Es una variable aleatoria que es simplemente elegir un punto entre 0 y 1. Elegir un número entre 0 y 1. Y ahora podemos usar esta ecuación que aparece en la clase 9, página 11, y nos dice que, bueno, si h es una función de los reales en los reales y x es una variable aleatoria continua, entonces la esperanza de h de x es la integral de h por la densidad. Bien, entonces lo que tenemos acá es exactamente esto, pero en vez de x tenemos una u, y la p ¿quién va a ser? Como u es uniforme en el intervalo 0,1, la p va a ser constante 1. ¿Está bien? Eso es no, digamos, la probabilidad de que u sea menor o igual que t es la integral de 0 a t de la función. Esto es t, y es la integral de la función 1 entre 0 y t. Si quieren, digamos, de menos infinito a infinito de esta p, que vale 0 antes de 0 y 0 después de 1, y vale 1 entre 0 y 1. Esto quiere decir que p es la densidad de esta variable aleatoria u. Entonces simplemente ahora usamos esta fórmula. Nos queda que la esperanza de m1 sobre m2 es la integral de h de t por p de t. Bien, y bueno, dividimos en casos porque h es una función que es partida. Recuerden acá arriba, h está definida así, y p, esto es 1, así que pueden olvidarlo. Y bueno, esto exactamente les dejo para verificar, para que corroboren, da exactamente 2 veces logaritmo de 2 menos 1, que es lo que nos había dado antes.